Hola, jefe. He venido al recibir el mensaje. Siéntate, Tom. Tenemos un topo. No. ¿Quién? Llevo toda la noche devanándome los sesos para averiguarlo. Empecé a pensar que tal vez sea alguien a quien no le pagamos lo suficiente. Alguien con problemas de dinero que quiera un traje nuevo a costa de Morello. Como Frank no estaba, fui a por los libros de cuentas para ver de quién podría sospechar. ¿Y qué descubrió? Los libros no estaban. Frank. Llevamos juntos mucho tiempo. Todo lo que construí lo hice con él. En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos. Si Frank los entrega, será el fin. Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad, es a usted. Estoy seguro de que es un malentendido. He estado llamándolo. He ido a su casa. No está. Ni su mujer, ni su hija. ¿Pero por qué? No lo sé. Tendrá sus motivos. Quizás siga resentido por lo de la perra. ¿La que quiso ahogar? Sí. Cuando no me dejó hacerlo, le pegué un tiro. Era un idiota, Tommy. Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros. Búscate unos chivatos. A ver qué saben. Cuando pilles a Frank, coge los libros. Y si no los lleva con él, que te diga dónde los ha dejado. Después, tú ya sabes. Vincenzo te espera con un coche limpio. ¿Tommy? Menudo día, Tom. Hay que andar con tiento, Tom. Empieza por Biff, pero no le largues nada. Tengo un coche limpio para ti. Y una sorpresa especial, por si la quieres. Al ver la lupara, Frank lo sabrá. Los clásicos no fallan. No me esperaba esto. Tommy, ¿qué ocurre? ¿Te has enterado de algo que al Don le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? 20 pavos. ¿40? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es.
¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Cat y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tommy. ¿Hay algún problema, Tom? Pues sí, lo hay. ¿Qué me cuentas del tipo de los federales al que llevaste a casa? Vino a tomarse una copa, que acabaron siendo 10. Ha contratado a unos matones para un refugio. ¿Dónde? En Oak Hill, en la esquina con Pine. Me dio 10 pavos por llevarlo de vuelta y no decir ni pío. Se le escapó que el concejal Guilotti negoció un acuerdo entre Morello y el FBI. Lo tenían todo a punto para la llegada de alguien. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Sí lo hice, Tom. Acudí derechito a Frank. ¿No se lo contó al Don? No, ¿qué va? Tom, ¿qué ocurre? Vive con nosotros. Parece que es aquí.
Llévame hasta los libros, Frank. ¿A dónde te llevan? El Hotel Corleone reabre tras la fuga de gas. Tiene que ser algún tipo de reunión. Mierda. ¿Te están llevando al aeropuerto, Frank? Joder. Pretenden llevárselo fuera del estado. Joder. No pinta bien. ¿Oís eso? Ese no es. ¡Vengo!
tenía. ¡Tus derechos! ¡Buscad mejor ángulo! ¡Ya!
Frank, el Don me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy. ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morello vino a por mí. No pasa nada. Podéis salir. El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del Don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, Marge, Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Pero, Sube a la Frank. avioneta, Marge. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. El día en que el Don quiera liquidarme. Maldito seas, Frank. Buenas tardes, señor. ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo, hable con mi compañero, señor. Gracias. Está a favor de la huelga. Bonito día, ¿eh? Ajá. Espero que no andes en líos. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. Sí, señor Angelo. Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame, por favor.
Recuperé los libros y borré el rastro. Salieri jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a mentar a Frank para nada. Estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco. Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Un buen hombre. Listo. Leal. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Ennio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho.